Buenas noches, me llamo Jesús, vengo a presentar el tema de dominio y acotación. Para empezar, el dominio es el conjunto de valores que ya está definido en una función. Esta función es de las X o de las abscisas. Tiene una restricción muy importante que hay que tomar en cuenta. F, por ejemplo, en la función de X es igual a 1 sobre X puede ser cualquier valor que queramos salvo X, ya que como se sabe, no se puede dividir entre 0. Y de ahí que surge lo siguiente, el siguiente dominio. Para calcular hay dos maneras, por expresión analítica o gráfica de función. En expresión analítica buscamos el valor de X y lo sacamos de R, y en gráfica de función proyectamos la función sobre el eje horizontal de las X o de las abscisas. Hola, buenos días, tardes o noches compañeros, mi nombre es Santiago y yo les voy a hablar sobre el recorrido de una función, también sobre los ceros de la función y los signos de la función. En el recorrido de una función real, o también llamada conjunto imagen o simplemente imagen, es el conjunto de valores que toma dicha función al implementarlo sobre los elementos del dominio. Tenemos dos formas de calcularlo: su expresión analítica o ecuación y con su gráfica. En su expresión analítica es su ecuación, y si esta tiene inversa, el dominio de esta última será el recorrido de la función original, mientras que gráficamente será simplemente proyectándolo sobre el eje de las Y. Los ceros de la función son aquellos donde la función es cortada por el eje de las X, y estas siempre cumplen con que f de X es igual a Y y Y es igual a 0. Son importantes porque la función pasa de ser de positiva a negativa o de negativa a positiva. O a veces no varía su signo, sino que es como tocando nada más el punto cero para volver. Igual tenemos dos formas de calcularlo. Una es con su expresión analítica y otra vez con su gráfica. Con su expresión analítica es cuando nada más igualamos f de X igual a 0. Y con su gráfica son simplemente los puntos de corte que tienen con el eje de las X. Ahora, los signos de la función son aquellos donde los valores de X implementan para que f de X sea o mayor a 0 o menor que 0. Igual, tenemos dos formas para calcular los intervalos de signo constante de dicha función. Estos pueden ser igual con su expresión analítica o de forma gráfica. Con la expresión analítica son los elementos de X en donde puede variar o cambiar de signo la función, tales como los ceros de la función. Pueden ser la asíntota vertical en caso de ser funciones racionales, o simplemente los cambios de rama. En estos valores de X se divide la recta real en varios intervalos, y para conocer el signo de dichos intervalos tenemos que agarrar cualquier valor de estos y calcular su imagen, siendo esto f de xy, y el signo que tenga f de xy será el signo que tendrá ese intervalo en dicha función. Mientras que gráficamente simplemente el intervalo positivo será aquel que esté por arriba del eje de las X, y el negativo será el que esté por debajo del eje de las X. Me presento, soy López Ramírez y voy a exponer sobre monotonía y curvatura. Monotonía. Estudia el crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos en una función. Para saber si una función es creciente o decreciente hay varios métodos. Uno de ellos es el visual. Si al analizar la gráfica de una función de menos infinito a más infinito, los valores de f de x van aumentando, la función es creciente. Y si de menos infinito a más infinito, los valores de f de x van disminuyendo, es una función decreciente. Otra forma de verlo es tomando dos puntos, x sub 1 y x sub 2. Si f de x sub 2 es mayor a f de x sub 1, la función es creciente. Y si f de x sub 2 es menor a f de x sub 1, la función es decreciente. Otro método para saber si una función es creciente o decreciente es trazando rectas tangentes. Si la pendiente de la recta tangente es mayor a 0 o positiva, la función es creciente. Y si la pendiente es menor a 0 o negativa, la función es decreciente. Una vez sabiendo esto, pasamos a máximos y mínimos, también conocidos como los extremos de una función. Como su nombre lo indica, son los puntos más altos o bajos que tiene una función. Para identificarlos de manera visual, podemos analizar la gráfica. Cuando pasamos de una función decreciente a una función creciente, en ese punto donde pasa de uno a otro se encuentra un mínimo.
y cuando pasamos de creciente a decreciente se encuentra un máximo. Cabe aclarar que podemos tener más de un máximo. Por ejemplo, este es un máximo, este es un máximo, al igual de más de un mínimo. Por ejemplo, acá hay un mínimo y acá hay otro mínimo. Por último, como dato importante, para encontrar los puntos máximos y mínimos de forma matemática se ocupa la primera y la segunda derivada. Por mi parte, curvatura. La curvatura estudia la concavidad, convexidad y los puntos de inflexión. Para saber si una función es cóncava se ocupa esta función: f de x sub 2 menos f de x sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Si es menor o igual a f de x menos f de x sub 1 sobre x menos x sub 1, va a ser cóncava. Pero si esto es mayor o igual a esto, va a ser convexa. La forma más visual de saber si es cóncava o convexa es sabiendo si hay una montañita o no. En este caso, aquí se puede apreciar como un tipo de montaña. Cuando hay una montañita es una zona cóncava, y cuando hay como un valle es una zona convexa. Otra forma de saber si es cóncava o convexa es mediante rectas tangentes. Si al trazar rectas tangentes las tangentes se quedan sobre la función, va a ser una zona cóncava. O yo lo veo como un sombrerito. Si le queda como un sombrerito, va a ser cóncavo. Y si queda como un vasito, va a ser convexa. Por último, los puntos de inflexión es el punto donde deja de ser cóncava y pasa a ser convexa. Ese es el punto de inflexión. El tema acotación. Acotación se deriva a dos concisos más intuitivamente, que es acotado por arriba y acotado por abajo. Acotado por arriba es cuando el valor de sus imágenes es inferior a un valor constante, y el acotado por abajo es cuando el valor de sus imágenes es superior a un valor constante. Sí, pero se derivan en tres tipos, por así decirlo, de gráficas o acotadas: acotada superior, inferior y acotada. Acotada superior es cuando f de x es menor o igual a k. Entonces vamos a considerar que y es igual a k. En todos los casos y va a ser igual a k. Entonces nuestra y va a ser igual a k1, y este punto es nuestro valor, se podría decir, el más alto. Entonces se va a considerar como supremo o superior. En el caso contrario de acotada por inferior, f de x va a ser mayor o igual a k. Entonces, en nuestra gráfica, el punto más bajo se va a conocer como ínfimo o inferior. En el caso de acotada, el valor absoluto de f de x va a ser menor o igual a k, y simplemente vamos a representar el punto más alto y el punto más bajo en nuestra gráfica. El tema a explicar de mi parte viene siendo la simetría y la periodicidad dentro del tema central, que viene siendo el análisis de funciones. En la simetría nos vamos a referir como la parte idéntica dentro de las mismas funciones. Es decir, que no solamente nos vamos a basar en la parte de la forma, como por ejemplo viene siendo un corazón, o lo que viene siendo como un lápiz o una flecha, que en ese caso pues entraría más lo que es la simetría impar. Parte de la simetría hay dos formas en las que la podemos encontrar. Viene siendo la simetría par e impar. ¿Qué nos referimos cuando es par? En la parte de la simetría par nos referimos a cuando tienen un punto de unión, lo que viene siendo en la parte de las y. Les voy a poner un ejemplo en pantalla. Y en la parte de la simetría impar viene siendo el punto en el que se encuentran, pero viene refiriéndose más al punto de origen. Nos referimos que si por ejemplo tienes aquí un punto y un x1 y 6, lo vamos a encontrar del mismo lado en x-1 y viene siendo pues, la parte de y-6. La parte de las funciones lo podemos encontrar, obviamente les voy a poner las fórmulas de esta parte y de esta otra parte, cómo se podrían encontrar la parte de las fórmulas como tal, de forma analítica, vaya, la parte de como si fuera una coordenada. La parte de la periodicidad viene siendo que nos referimos a cada cuánto tiempo o intervalo o frecuencia está transcurriendo algún evento, alguna acción, vaya. Lo que viene siendo en alguna función, por ejemplo la del seno, que les vamos a poner acá otra imagen, y la parte obviamente con la que, como dije, suceden ciertas cosas, por ejemplo, como el tiempo que transcurre para que nosotros podamos ir al baño, podamos jugar, dormir o incluso pues meramente comer.
es la parte de la periodicidad. Esta parte de aquí obviamente lo tratamos de englobar de la manera más rápida posible, hacerlo lo más corto posible para que la maestra Basulto nos pueda explicar de una forma más explícita, conforme vaya avanzando obviamente en las clases, cada parte. Esto ha sido todo por mi parte, así que espero que hayan visto el video y espero volverlos a ver.